Gracias por vuestra invitación a participar en este acto. Y yo quería, sin alargarme mucho, hablar de lo que veo en relación a lo que ya es más de un año de gobierno del Partido Popular, ¿no? Porque hasta ahora han podido esgrimir la herencia recibida. Parece que lo van a seguir hablando y diciendo a lo largo de toda la legislatura. Pero ya llevan nada más y nada menos que un año gobernando, una cuarta parte de la legislatura. Y parece que tienen poco que presentar a los ciudadanos, ¿no? Desde mi perspectiva, desde la perspectiva de Izquierda Unida, este año del Partido Popular y del señor Rajoy ha sido un año negro para el país. Se puede decir, bueno, pues es una calificación exagerada. Bueno, no hay más que ver cómo lo ven los ciudadanos, ¿no? 6 millones de parados, 2 millones de ellos sin ningún tipo de cobertura, más del 50% de los jóvenes en desempleo y continuos recortes, repagos y cambios para mal de modelo sanitario, educativo, de servicios sociales, de justicia, etcétera. Ese es el balance del Partido Popular. Y el Partido Popular seguramente que argumentará, y es lo que dice públicamente, que el gran problema es que se encontró con una deuda del 9% del Producto Interior Bruto, del 9% de la renta nacional, y que su prioridad ha sido pagar la deuda. Pues si esa era su prioridad, en estos momentos no tenemos el 9% de deuda, tenemos el 10% de deuda. Un punto más de deuda. Y hay que ver ahí, no se puede hablar genéricamente de deuda, hay que hablar de deuda y de quién genera la deuda, y en concreto han recortado gasto social e inversión pública, la que de alguna manera redistribuye los ingresos a todos los ciudadanos a partir de los impuestos, y sin embargo, donde no han recortado, sino que han aumentado el presupuesto, yo lo he visto en 3 o 4 cosas en el Congreso de los Diputados. En primer lugar, en financiar a la banca. En financiar a la banca, y una parte de esa financiación es europea, y son 40.000 millones de euros, 20.000 millones de euros de Bankia. En financiar a la banca, por tanto, no tienen problema en utilizar el gasto público y la deuda pública, ¿no? Por otra parte, en el Congreso de los Diputados hemos visto créditos también al alza para pagar una deuda que viene del pasado, pero que es muy importante, y es la deuda en gasto militar. La deuda en inversión en armamento, pues ha sido otro de los capítulos de los créditos que se han aprobado en el Congreso de los Diputados al alza, ¿no? Y luego, por otra parte, pues si tuviéramos que ver otros sectores a los que hemos aumentado la financiación, pues son a las grandes compañías, básicamente al sector eléctrico o al sector de las telecomunicaciones, lo mismo que todos los que estamos aquí en nuestra factura, que hemos visto cómo, además de devaluar nuestro salario, ¿no?, de recortar nuestro salario o de aumentar el paro, hemos visto cómo nos ha aumentado de manera muy importante el pago de la luz, el pago de la mayor parte de las cosas que sirven para la vida cotidiana. Y esa es la realidad de la política del Partido Popular. Es decir, que en los objetivos que se planteaba el gobierno y la realidad hay una distancia enorme. Este gobierno se presentó a las elecciones frente a la situación creada por el último gobierno de Zapatero,
que eludió fundamentalmente la crisis y que ignoró la crisis, se presentó como el que era capaz de enfrentar la crisis y de solucionar la crisis, ¿no? Eran esos amos del cortijo que tienen la solución para todos los problemas. Y hubo una parte de los ciudadanos que les creyeron y dijeron, bueno, pues si son los amos, tendrán el resorte para superar la crisis, porque en parte la han creado, ¿no? Por lo tanto, el que la crea también puede solucionarla. Pues no, están utilizando, igual que utilizaron el crecimiento para enriquecerse, están utilizando la crisis también para enriquecerse, porque en España no hay crisis generalizada, hay crisis por parte de un sector de la ciudadanía, por el 80 o el 90% de los ciudadanos, pero el otro 10 o 20% de los ciudadanos no tiene crisis, no está en crisis, sigue comprando BMWs, sigue teniendo un ritmo de vida alto y no tiene problemas, digamos, con la crisis económica. Por tanto, digamos, cuando nos hablan de crisis, tenemos que separar claramente lo que es quien se ve perjudicado por la crisis económica y quién se beneficia de la crisis económica. Había un sociólogo que se llamaba Harvey que decía que la crisis es un golpe de Estado de los de arriba contra los de abajo. Y es lo que estamos viviendo en nuestro país. Aprovechando la crisis económica, se está reduciendo, por una parte, el salario, por otro lado, los derechos sociales y además la democracia. Se reduce el salario, sí, porque piensan que la forma de recuperar, ellos lo dicen públicamente, de recuperar la capacidad de competir de nuestras empresas es devaluar, es decir, bajar los salarios en términos efectivos. Y hay que decir que ya lo han hecho. Ya tan solo en el periodo de gobierno del Partido Popular se han bajado los salarios aproximadamente de manera global, han perdido poder adquisitivo los salarios en casi un 5%, que no es, digamos, una cuestión menor. Si le sumamos a lo que además tenemos que pagar por demás en los repagos, en las tasas y al incremento de los impuestos, tanto al consumo como los impuestos directos, pues nos encontramos con que ha habido un empobrecimiento de los ciudadanos, un empobrecimiento de la sociedad, al grito de si tienen menos salario, la empresa venderá los productos más baratos y será más competitiva a nivel internacional. Lo que no dicen es que por ese camino otros países lo pueden hacer mucho y mucho más que nosotros. Otros países pueden explotar, pueden tener mano de obra esclava, pueden tener, digamos, el carbón lleno de sangre, ¿no? Y no tener problema para competir a nivel internacional. Lo que ocurre de verdad es que es verdad que nos han devaluado el empleo, es verdad que han aumentado el paro, es verdad que tenemos menos salario y menos derechos, pero la economía sigue igual o peor. Sigue igual o peor porque la previsión, aunque el gobierno dice que este año vamos a crecer o a decrecer levemente, lo que dice la Unión Europea y lo que dice todo el mundo y los datos es que esta política de recortes lo que provoca es una depresión económica gravísima. Y llevamos 5 años y 2 de ellos en grave depresión económica. Esa es la política del Partido Popular. Vayamos a uno de los temas que quieren eludir con aquello de que ellos mantienen como líneas rojas las políticas sociales. Bueno, si algo se ha deteriorado en este periodo, dicen que en las guerras lo primero que muere es la verdad. Bueno, pues en esta guerra económica lo primero que ha muerto es la verdad. Y en los consejos de ministros no nos dicen más que mentiras. Por ejemplo, este fin de semana han presentado el hachazo a las pensiones como si fuera una política de envejecimiento activo. Lo han dicho, han tenido la cara de decir que el hachazo a las pensiones era la política de envejecimiento activo. O sea, que reducir las pensiones a los pensionistas que ya tienen una baja pensión. O sea, que obligar a los pensionistas a compartir pensión y trabajo. O sea, que aquellos mayores de 55 años tengan menor pensión y además no tengan derecho a prestación por desempleo o indemnización por desempleo esos años, si tienen un hijo que en casa aporta pues 800, 700 euros, ya les quitan el derecho. O sea, que si además acaban con el contrato de relevo, que era la fórmula también para una jubilación anticipada y para que se incorporaran los jóvenes, eso es envejecimiento activo.
Eso es empobrecimiento activo, claramente empobrecimiento activo, que es lo que realmente está haciendo el gobierno, por ejemplo, en materia de pensiones. Pero aquí en Madrid lo están haciendo también en materia sanitaria. La sanidad española es un ejemplo a nivel internacional. Es decir, nosotros frente a lo que ellos dicen es que la sanidad no nos la podemos permitir, es que no es eficiente, es que la sanidad española con menos dinero tiene mejores resultados que el resto de las sanidades del mundo. Estamos entre los primeros del mundo, ¿no? Y Alemania está en el veintitantos, puesto de relación entre sanidad, gasto sanitario y resultados sanitarios. El problema de la sanidad española es el éxito. Como decía en tiempos Felipe González, el problema de nuestra sanidad es que es muy buena y por tanto es muy golosa. Y hay un sector económico que hasta ahora no estaba interesado por los servicios, por la sanidad o por los servicios sociales, y ahora, después de que ha esquilmado, por ejemplo, la industria o ha intervenido en las telecomunicaciones, en Telefónica, o ha intervenido en las eléctricas, ahora quieren intervenir y quieren privatizar la sanidad española. ¿Sabéis qué beneficios pretenden obtener con sus inversiones en sanidad? Pues entre el 20 y el 30% de beneficio. Entre el 20 y el 30% de beneficio, la bicoca de la sanidad pública. Por eso tienen interés en privatizar la sanidad, no porque la sanidad sea mala, sino precisamente porque es buena. Por eso tienen interés en que unos paguen la sanidad y en que otros tengan beneficencia. Ese es el modelo que ellos tienen. Que unos, los que tengan dinero, se paguen la sanidad y paguen más de lo que están pagando ya, y otros pues tengan que acudir a una sanidad pues de peor calidad. Una sanidad que, por ejemplo, en Estados Unidos pues niega el tratamiento oncológico porque es muy caro, o niega el tratamiento de una cardiopatía porque es muy cara, ¿no? Y sin embargo, en este país, la inmensa mayoría de los ciudadanos tiene sanidad. En Estados Unidos, 30 millones todavía con la reforma Obama no tienen nada de sanidad, y otros 30 millones no pueden financiarse ni una enfermedad cardíaca ni un tumor porque no se los financia el seguro. Esa es la realidad de Estados Unidos. Y Estados Unidos se gasta en sanidad el triple que nosotros, 3 veces más que nosotros. El 16% de su renta se gastan en sanidad. Bueno, pues estos señores quieren entrar en la sanidad únicamente a convertir la sanidad en un negocio. Pero lo peor de todo es que los responsables políticos, en este caso concreto los responsables políticos del Partido Popular, son el caballo de Troya de estos intereses empresariales. En vez de defender a los ciudadanos, como tienen el mandato electoral, porque les han votado para que les defiendan, no les han votado para que les ofendan. No, pues en vez de defenderles, lo que hacen es defender los intereses que van en contra de los ciudadanos. Y desde el gobierno, como si fuera el caballo de Troya, le abren las puertas a esas entidades privadas, que ya no son las clínicas que conocíamos, ¿no?, cuando veíamos cómo funcionaba la sanidad española. Lo tradicional era, bueno, pues la sanidad pública, que era fuerte. Normalmente los buenos hospitales eran públicos, La Paz, Ramón y Cajal, 12 de octubre, bueno, los grandes hospitales eran públicos, y estos tenían, bueno, pues las exploraciones clínicas, donde trincaban un poco, las pequeñas clínicas también para hacer una operación, pero cuidado, ahora eso ha cambiado. Los que vienen no son pequeños empresarios que quieran conseguir una parte, digamos, nada más minoritaria del sistema. En los años 80, en Europa, la sanidad privada era el 4% del conjunto de la sanidad. Es decir, más del 95% era pública. Hoy estos señores ya tienen el 30% de la sanidad y vienen a por más. Vienen a por más y a ganar mucho dinero en la sanidad. En estos momentos no son pequeñas empresas. En España, por ejemplo, son 3 empresas. 3 grandísimas empresas con fondos de inversión y con fondos de pensiones del mundo, no solamente de Europa, del mundo, que quieren ganar dinero a costa de la salud de los españoles. Eso es lo que nos encontramos en estos momentos, porque hay que decir, a partir de todo, ¿no?, que aparte de que gastan mucho más y que no cubren el conjunto de los derechos sanitarios, además tienen peores resultados. Tienen peores resultados. Porque estos señores
son financiados bien por el número de personas que van a ir teóricamente a sus hospitales o por el número de actividades que hacen en el hospital. Esa es la fuente de financiación que tienen. Si la fuente de financiación son el número de personas, lo que hacen a mitad del camino es decirle a la comunidad autónoma: oye, que voy a quebrar y te voy a cerrar el hospital. La comunidad autónoma empieza a temblar y dice: ¿cuánto quieres? Dice: 10 millones de euros más, encima de la mesa. Y en el caso de que la cuestión sea la actividad, lo que hacen es corrupción, que es aumentar la actividad de manera artificial. Todos los sistemas que se basan en la actividad, sabéis que hacen mucho cesáreas, a muerte cesáreas. Aumentan el número de cesáreas por encima de cualquier necesidad de salud, porque eso es dinero. Aumentan el número de operaciones innecesarias, de análisis innecesarios. Todas esas cosas aumentan y por eso se explica la situación del sistema sanitario de los Estados Unidos, sus altos costes y sus malos resultados. Porque, en definitiva, tienen malos resultados. En la Comunidad de Madrid, hasta ahora, lo que hacían era, pues privatizaban lo que ellos llaman, porque parece que han dado la orden y en la radio y en la tele no hablan de privatizar. Dicen externalizar, que queda mucho más moderno. Bueno, pues hasta ahora externalizaban, ¿no?, la limpieza, externalizaban la comida, externalizaban... Bueno, pues eso que algunos consideran que no tiene que ver con la sanidad. Pues en Inglaterra ya han hecho estudios y resulta que disminuir, por ejemplo, el gasto en limpieza significa un aumento de las infecciones y un aumento de la mortalidad. Y el presidente de Inglaterra ha tenido que salir públicamente a pedir perdón. No, vale, pues hay que pedir perdón, hay que pedir que vaya a la cárcel, porque se han producido 1000 y pico muertes más de las que deberían haberse producido en el sistema sanitario británico, ¿no?, como consecuencia de la privatización del sistema sanitario. No es externalización, porque después de la limpieza y otros servicios externos, ahora van a privatizar directamente a los profesionales sanitarios. ¿Y cómo se puede ganar dinero privatizando a los profesionales sanitarios? Pues hay dos fórmulas únicamente, ¿eh? Reducir el personal, su calidad y su tecnología, reducir, por tanto, la calidad de la atención a los ciudadanos. Ese puede ser un mecanismo de recorte. Y otro mecanismo de recorte, se los he comentado antes, en materia de actividades, pues generar actividades artificiales, ¿no? En estos momentos, en la Comunidad de Madrid ya sabemos de eso, y en el resto del Estado. Un médico, un enfermero, una médica, una enfermera del sistema sanitario público, en relación a un personal similar en el sistema sanitario privado, tiene una diferencia de salario ya del 30% por lo menos. Del 30%. Y si consiguen generalizar la privatización en estos hospitales, el salario y la diferencia será mucho mayor. Y las prestaciones serán peores y degenerará la calidad de la atención sanitaria en España y la calidad de la atención sanitaria en concreto en Madrid. Quería centrarme en el tema sanitario porque creo que Madrid está directamente afectada por esta política y porque, en definitiva, yo también estoy en la Comisión de Sanidad. La cuestión es que el Partido Popular, que la derecha, aparte de este golpe contra los derechos sociales o aprovechar la crisis económica para quitar derechos sociales a los ciudadanos, que no sufragar la deuda, porque la deuda sigue aumentando y porque la deuda a los bancos se sigue pagando. Por otra parte, el Partido Popular ha supuesto durante este año un retroceso desde el punto de vista de las libertades y desde el punto de vista de la pluralidad política, ¿no? Por ejemplo, algo que no se conoce es que en el Parlamento ya no discutimos leyes. Ya no hay participación ni siquiera de los parlamentarios, no ya de los ciudadanos y de las organizaciones sociales, ¿no? En el Parlamento directamente nos meten decretos. Y el decreto es o lo tomas o lo dejas. Y si lo dejas, patalea. Pero el decreto, como tengo mayoría absoluta, te lo aplico y además te lo aplico manu militari. ¿Qué es lo que están haciendo? Llevamos 35 decretos. Estamos en un estado de decreto permanente.
Esa es la situación del Parlamento español. Y luego, por otra parte, como todas estas medidas dan lugar a conflicto social, como está aumentando la contestación, como está aumentando la movilización, palo y tente tieso. Ese es el otro gran mecanismo. A los parlamentarios se les amordaza y a los ciudadanos se les amenaza. Y se les dice, cuidadito, que esa manifestación va a acabar en violencia. Y no en vano en Madrid acaban todas en violencia, porque se quiere lanzar el mensaje al resto del Estado que no hay que ir a las manifestaciones, que es peligroso, que los que las convocan son unos peligrosos izquierdistas y que, por tanto, la gente que se quede en casa, que coja miedo a perder el trabajo, que coja miedo también a la respuesta policial y, por tanto, que se quede en casa. Ese es el gran mensaje también de restricción de las libertades, que se parece mucho al que algunos conocimos en las postrimerías del franquismo, ¿no? Que era también palo y tente tieso. Bueno, esa es la situación. Yo creo que, sin embargo, hay salidas. Hay salidas, en primer lugar, en la movilización social. Y aunque el Partido Popular diga y precisamente amenace a la movilización social, esa no es una demostración de fuerza, esa es una demostración de debilidad. El Partido Popular le tiene mucho miedo a la contestación. De hecho, en estos momentos, el Partido Popular probablemente no ganaría unas elecciones. Un año después de ser elegidos en mayoría absoluta, no ganarían las elecciones. No las van a convocar porque saben que las pueden perder. Por eso van a aguantar todo lo que puedan. Van a aguantar con el apoyo de la Unión Europea, porque la Unión Europea también tiene interés en mantener al muñeco, ¿no? Y van a aguantar con el apoyo de los poderes fácticos, que también tienen interés en mantener al muñeco. Y nosotros tenemos que intentar, movilizándonos, presionando, cambiar esa situación. Pero cambiar esa situación se cambia en la calle y en el Parlamento. El Parlamento hay que cercarlo por fuera, pero hay que cercarlo por dentro. Porque nosotros dentro estamos muy solos. Por fuera estamos acompañados, pero por dentro, en el Parlamento no puede haber una mayoría absolutísima de la derecha. Tiene que haber otra situación y por eso, de alguna manera, hay que responder socialmente y también hay que responder políticamente en estos momentos. Pero el Partido Popular tiene también una receta para eso. ¿Os habéis fijado que cuando gobiernan otros la responsabilidad es del gobierno y cuando gobierna el Partido Popular la responsabilidad es de todos? Son ecuménicos. La responsabilidad es de los pacientes que se autorrecetan medicinas. Yo no he visto que uno le financien la receta autorrecetándose. Creo que es el médico el que receta. La responsabilidad es de los que utilizan los servicios sociales porque son unos manirrotos y piden la ayuda a domicilio cuando no la necesitan. La responsabilidad es de los sindicatos porque defienden los derechos de los trabajadores y porque, según ellos, son unos burócratas. Bueno, pues la responsabilidad también es de los políticos, del Parlamento y de la política en general. El Partido Popular siempre se las arregla para eludir su responsabilidad. La derecha nunca es responsable de nada. Los demás todos somos responsables. Ellos no son responsables de nada. Y no tienen ningún problema en hacer un discurso que acabe con la política. Se comentaba antes aquí, lo comentaba la compañera concejal del Ayuntamiento de Madrid, ellos no tienen ningún problema en acabar con la política, porque ellos tienen otras fórmulas de poder, ellos tienen el poder económico, ellos no necesitan la política, ¿para qué? ¿No? Además no destinan a la política a sus mejores cuadros, y es evidente, ¿no? No hace falta ver otra cosa, ¿no? No destinan lo mejor a la política. Pero yo os pongo un ejemplo reciente. Vamos a ver, si no hacemos política nosotros, ¿qué os creéis que han estado haciendo los cardenales recientemente en su reunión? Cuando eligen un papa latinoamericano, ¿vosotros creéis que es que el azar ha llevado a un papa latinoamericano? ¿O no será que en Latinoamérica están perdiendo confesión a raudales hacia otras confesiones religiosas? ¿Y no será que en Latinoamérica hay una izquierda a la que le tienen miedo? ¿No será que en Latinoamérica hay una izquierda que hay que parar también? También a través de la influencia de la Iglesia, ¿no? Yo recuerdo de diversos debates que hemos tenido con respecto a la izquierda latinoamericana y bueno, no es casual lo que está ocurriendo y demuestra que legítimamente, yo no se lo discuto, que los curas y los cardenales hacen política, ¿no? Normalmente cuando
uno ve sus reuniones, ¿no? Hay un libro de Vázquez Montalbán que se llama O César o Nada, ¿no? Donde aparece el debate sobre César Borgia, ¿no? Cómo hacen política incluso con veneno, pero hacen política, ¿no? Pero ellos hacen política y resulta que es malo que el resto hagamos política. Pues bueno, la política hay que recuperarla. Es verdad que la imagen general de la política es nefasta, porque fundamentalmente se traduce una política de beneficio personal y se traduce una política corrupta. Bueno, pues frente a esa política hay otra política. Hay la política de la gente que defiende a sus compañeros y compañeras, hay la política de la gente que defiende el interés general, y esa política también existe, ¿no? Y lo que hay que saber es diferenciar. Igual que en la sociedad hay clases, y nosotros estamos en una clase y nos identificamos con una clase, pues también en política hay clases. Y hay la clase de los políticos de la derecha, y tienen distintas siglas, ¿no? Que se enriquecen, que son corruptos, y la clase de la política o de los políticos de los ciudadanos. Tenemos un grave problema, termino con él, porque además se desarrollará en los próximos tiempos. Nosotros hemos presentado recientemente una querella contra el Partido Popular y nos van a llover hostias, pero vamos, todas las que penséis y más, ¿no? Pero tenemos una querella contra el Partido Popular a la cual ellos también tienen miedo. Fijaros, inicialmente no había causa. ¿Os acordáis? No hay materia. Aquí no hay, ni siquiera hay facturas. Las facturas son apócrifas. Así como el Quijote apócrifo, ¿no? No existen, ¿no? Pero claro, cuando se presenta la querella y la admite un juez, y además un juez que les tiene gato, y con razón, porque le han cargado también la carrera como a Garzón, menos que a Garzón, pero se la han cargado, entonces ya hay causa. Entonces ya hay causa y además hay que unirla a la causa de la Gürtel. ¿Qué coño? Pero no es que antes no había causa y era distinto y ahora resulta que es la misma y que hay que unirla a la Gürtel. ¿Sabéis por qué quieren hacer eso? Porque saben que Ruz está en comisión de servicio en el juzgado y si pueden es mucho más frágil que Bermúdez. Y si pueden van a intentar alargar el juicio y van a intentar salir impunes. Ese es el planteamiento de fondo. Pero yo quisiera hacer una última reflexión. Fijaros, ¿cómo tiene que estar en estos momentos el régimen, una grave crisis de nuestro régimen democrático, en una deriva de poder y en una deriva oligárquica? ¿Cómo tiene que estar que dos tipos que son delincuentes, solo les falta entrar en la cárcel y tener un juicio, pero todo el mundo sabe que son delincuentes, tienen cogidos por el cuello, solo digo por el cuello, tienen cogidos por el cuello a la jefatura del Estado y al gobierno del Estado? Dos tipos delincuentes. Eso demuestra cómo está la situación. Por tanto, que nosotros tenemos una difícil papeleta, tenemos que formar parte de los ciudadanos que se manifiestan y que resisten los recortes, tenemos que defender los servicios públicos porque nos ha costado mucho conquistarlos y son nuestros, no son de ellos, ¿no? Y también tenemos que ir planteando una acumulación de fuerzas, ¿no? Para, por una parte, dar una alternativa social y política a la derecha, pero por otro lado para cambiar el régimen. Este régimen no aguanta. Pero cuidado con los cambios de régimen, porque algunos compañeros ven cerca la revolución. Yo, que soy más viejo, veo cerca la contrarrevolución. Veo cerca la pérdida de derechos, veo cerca el recorte de los ciudadanos, el recorte de la democracia. Y por tanto, digamos, tenemos que tener ahí un trabajo y un trabajo intenso para evitar que esa crisis se salde, no a lo italiano, ¿no? Que yo creo que los italianos le han dado un corte de manga a la Unión Europea y si pudiéramos en las próximas elecciones europeas darle un corte de manga, se la deberíamos dar a la Troika. Pero yo creo que el problema no es el problema, digamos, italiano, que bueno, pues para la Unión Europea lo es, ¿no? Yo creo que el problema fundamental es, por una parte, que pueda continuar el gobierno de Rajoy en estos momentos sin el apoyo de los ciudadanos, es decir, un gobierno sin legitimidad, cogido del cuello por un delincuente
y solamente pendiente del apoyo de la oligarquía europea y de los bancos, ese es el peligro que nosotros tenemos en estos momentos, o el peligro también de que sectores de la derecha del Partido Popular se vean beneficiados en estos momentos política y electoralmente y aumenten todavía la dureza, todavía más la dureza de los recortes y de las políticas, digamos, contra los trabajadores. Creo que ahí es donde están los principales problemas. Esa es nuestra valoración y por eso, a partir de ahora, no nos vamos a cansar de pedirles la dimisión, no nos vamos a cansar de decirles que se vayan, ¿no? Y no nos vamos a cansar de intentar acumular fuerzas con la gente, con las organizaciones sociales, para defendernos y para cambiarnos. Las dos cosas, defendernos y cambiarnos. Si podemos defendernos, muy bien, y si además podemos cambiarlos, mejor que mejor. Nada más, muchas gracias.